Hola hermanitas, buenas tardes. Qué hermoso, ¿verdad? Es orar unas por otras. Mientras orábamos pensaba en cuántas necesidades hay en estos tiempos. Qué increíble, ¿no? Cómo hace falta la oración, cómo necesitamos sensibilizarnos y de verdad dar ese amor, ¿verdad? En la oración unas por otras. Pues una vez más, hermanitas, bienvenidas. Un gusto compartir una tarde más con ustedes para aprender de la palabra de Dios, porque es una bendición que tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance el día de hoy. ¿Cuántas dan gracias a Dios por eso? Sí, ¿verdad? Entonces hay que hacer uso de ella. Y hoy, hermanitas, pues vamos a continuar con la serie que aún seguimos llevando, que es aprendiendo de las historias de la Biblia. Y hoy veremos la vida de una mujer que, a comparación de las que hemos estado hablando últimamente, supongo que es muy conocida casi por la mayoría. ¿Cuántas vieron la invitación? Sí, ¿verdad? ¿Saben de quién se trata? Es muy conocida. Vamos a hablar de la reina Esther. Vamos a orar, mis hermanas, para comenzar este tiempo y que sea Dios quien guíe esta enseñanza y que podamos aprender por medio de ella. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde que tú nos permites estar aquí para aprender de tu palabra. Nosotras queremos tener un corazón dispuesto, un corazón que quiera aprender más de ti, que quiera anhelar cada día ser esa mujer que tú quieres que seamos, esa mujer agradable delante de tus ojos. Úsame en esta tarde. Yo sé que tú eres quien da la palabra, tú eres quien guía, y confiamos en que esa palabra dé vida en el corazón de cada una de nosotras. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como hace un momento lo comenté, vamos a hablar de la reina Esther. Y como en algún otro momento también lo comentaba, en la palabra de Dios solamente hay 2 libros con nombres de mujeres. Ruth, que en su momento ya aprendimos de ella. ¿Quién estuvo en la enseñanza de Ruth? ¿Se acuerdan? Bueno, las que no la han escuchado también ahí está en Facebook, ¿verdad? La podemos volver a escuchar si gustan. Aprendimos de Ruth en su momento, y Esther, que es el otro nombre de uno de los libros de mujeres en la Biblia, de estos 2 que ya les mencioné. Y hoy estaremos aprendiendo de Esther. Dios dejó un apartado completo de 10 capítulos para hablarnos sobre esta hermosa mujer, que sin duda sé que siempre seguiremos aprendiendo más y más de ella, ¿verdad? Yo sé que muchas ya conocen su historia, yo sé que muchas ya les es muy familiar, pero yo quisiera que esta tarde dispongamos nuestro corazón a qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Prestemos atención qué es lo que Dios quiere hablarnos en lo personal, porque sabemos que muchas veces ya hemos escuchado, por ejemplo, de la fe, y a veces Dios nos vuelve a hablar de este mismo tema y volvemos a aprender nuevas cosas, ¿verdad? Y curiosamente este libro de Esther tiene muchísimas vertientes, pero a mí Dios me dio la dirección de irme hacia una, ¿no? Entonces vamos a entrar en el tema. ¿Quién es Esther? Esther fue una mujer judía, una mujer huérfana, ¿verdad? Una mujer que quedó huérfana de padres, que fue adoptada después por su primo llamado Mardoqueo. Para entrar un poquito en contexto de lo que aprenderemos hoy, yo quisiera resumirles lo que sucedió en esta historia antes de que Esther fuera reina. Como lo mencionaba, yo ya sé que algunas lo saben, pero hay algunas otras que no, y necesito retomarlo para todas, ¿sale? Entonces, bueno, nos dice la palabra de Dios que hubo un rey, ¿verdad?, en aquellos tiempos llamado Asuero, que reinaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. El reino de Asuero estaba en Susa, y un día este rey decide hacer un banquete a todos los príncipes, cortesanos y a los poderosos de Persia, gobernadores y príncipes de las provincias. El rey quería presumir, ¿verdad? Era un rey presuncioso. Él quería presumir su reino, quería presumir sus riquezas, quería presumir todo lo que tenía. Y este banquete duró 180 días, ¿se imaginan? Antes los banquetes así eran, duró 180 días, y todavía al terminar este banquete hizo otro banquete por 7 días más para todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Y asimismo, la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Y el último día del banquete, el rey ya estaba muy tomado, el rey ya estaba, pues ya se había pasado, ¿verdad?, de tanto vino que había tomado, y él
estando en esta condición, llama a traer a la reina Vasti, porque quería presumirla ante todos los príncipes y las personas que estaban en la fiesta. Pero esto no le parece bien a Vasti. Ella se niega rotundamente a hacerle caso al rey, a ir y presentarse delante de él para ser presumida. A ella no le agradó esto. Sin embargo, pues el rey, ¿cómo creen que reaccionó, verdad? Y más en aquellos tiempos cuando las mujeres pues no tenían ni voz ni voto, ¿verdad? Era ser como más sumisa, y la reina Vasti hace esta acción, pues el rey se enciende en ira. Nos dice la palabra de Dios que se enojó mucho. ¿Y qué hizo el rey Asuero? Pidió consejo a los príncipes de Persia y de Media que estaban con él, qué debía de hacer con la reina Vasti a causa de su ofensa, de su desobediencia conforme a la ley. Y uno le dijo: no solo contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes de las provincias y todos los pueblos, porque decían que llegaría a oído de otras mujeres. ¿Y qué iban a hacer las otras mujeres? Les entró miedo, ¿verdad? Que dijeron: todas estas mujeres se nos van a venir encima y van a decir, pues la reina Vasti despreció al rey, pues yo también puedo despreciar a mi esposo. Entonces dijeron: no podemos permitir esto. Entonces decidieron quitar del reinado a la reina Vasti y le dijeron al rey: ¿sabes qué? Busca una doncella virgen, una mujer que pueda suplir a Vasti, que sea mejor que Vasti. ¿Y qué creen? Pues esto agradó a los ojos del rey, le pareció bien. Entonces se buscaron mujeres jóvenes, mujeres vírgenes y de buen parecer, a las cuales llevaron a la casa de las mujeres. Así se llamaba el lugar donde las preparaban para presentarse delante del rey, y que el rey escogiera a la que más le agradara entre esas mujeres, ¿verdad? Y entre esas mujeres, ¿quién estaba? Esther, sí se la saben. Esther. Aquí vemos que entra esta joven hermosa, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que era una mujer de hermosa figura y de buen parecer, pero sin duda, mis hermanas, no era la mejor cualidad de Esther. Quiero que me acompañen ahora sí a Esther 2, 8 y 9, por favor. Esther 2, 8 y 9. Me dicen cuando ya lo tengan. Voy a darle lectura. Dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Jai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Jai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Aquí vemos algo. Desde que llegó Esther comienza a tener gracia. ¿Con quién? Con el que estaba a cargo de la casa, con Hegai. Dice que agradó a los ojos de él, que halló gracia y la puso en lo mejor de la casa de las mujeres. Y nos dice la palabra de Dios que Esther no dijo que era judía, porque así se lo había indicado Mardoqueo. Recuerdan que dijimos que era su primo que la adoptó. Así se lo indicó, y ella era una mujer obediente. Ella no dijo de dónde era. Vamos a seguir leyendo en el 12. Dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella le pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Cuando le llegó Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Qué vimos hasta aquí?
No sé si prestaron atención, pero es claro que en estos pasajes se ve y nos dice la palabra de Dios que fue una mujer llena de gracia de parte de Dios. Lo vimos en Esther 2:9 cuando dice, ¿verdad? Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. En Esther 2:15, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther 2:17, ¿verdad? Dice, y el rey amó a Esther más que a otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás. Cuánta gracia y favor derramado a la vida de Esther, ¿no es cierto? Y podríamos pensar que el título de esta enseñanza sería La reina Esther, una mujer llena de gracia. Pero ¿qué creen? Sin embargo, no es así. Y vamos a ir viendo por qué. Porque no es el título que le puse a esta enseñanza. Sin duda la gracia va implícita, pero Dios en esta tarde nos quiere nos quiere guiar y llevar a profundizar un poco más. Vamos a continuar con la historia. Después de estas cosas, el rey Asuero decide engrandecer a Amán, hijo Amedata, y todos los siervos del rey se arrodillaban ante él, pero Mardoqueo no, porque él era judío, y se lo hicieron saber a Amán. Amán era un siervo del rey Asuero, ¿verdad? Un siervo el cual el rey Asuero tenía una alta estima a este siervo y lo puso en un alto poder, donde todas las personas se le arrodillaban, imagínense. ¿Verdad? Era un hombre que tuvo poder porque el poder se lo dio el rey Asuero. Entonces, vemos que Mardoqueo era judío y no hacía caso ante esta indicación de arrodillarse delante de él, por lo cual Amán, que era un hombre soberbio, un hombre prepotente, se sintió ofendido y lo detestó por no hacerlo. Entonces Amán procuró destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero. Se enojó simplemente porque no se sintió alabado por Mardoqueo, ¿verdad? Se ofendió tanto que decidió ir con el rey y decirle: hay un pueblo esparcido entre las provincias de tu reino y sus leyes son distintas a las de tu ley. De nada te beneficia dejarlos vivir. Y el rey confiaba tanto en Amán que le dijo: me parece bien, haz como a ti te parezca, y manda el decreto, y le dio su anillo, ¿verdad? Y lo selló, y mandaron cartas a todas las provincias con la lengua y el idioma y la escritura de cada una de las provincias, decretando que en tal día se iba a matar a todos los judíos. ¿Por qué? Porque Amán así lo quería, por venganza, ¿verdad? Entonces, cuando Mardoqueo se entera de esto, pues se pone muy triste. No nos sentiríamos tristes si sabemos que nos van a matar. Sí, ¿verdad? Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza, que esto en la palabra de Dios es una representación de luto. Estaba con cilicio y ceniza y clamaba, dice la palabra de Dios, con amargo clamor a todos los lugares donde el decreto llegaba. Había lloro y lamentación de parte de los judíos. Entonces llega esta noticia a la reina Esther, ¿verdad? Y también tiene mucho dolor a causa de esto. Y Esther manda a uno de sus siervos a hablar con Mardoqueo. Y Mardoqueo le cuenta todo el asunto a su siervo. Y le manda a decir a Esther, pongamos atención, le manda a decir a Esther que por favor interceda por su pueblo, que suplique al rey por ellos, por su pueblo. Y vamos a leer, quiero que me acompañen a Esther 4:10, por favor. Dice así: entonces Esther dijo a Tag que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que le respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que le respondieran a Mardoqueo:
ve y reúnete a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Bueno, mis hermanas, sin duda, Esther era una mujer a la cual ya Dios le había determinado un propósito muy específico. Dios la puso en ese lugar para que intercediera por su pueblo, ¿verdad? Y yo al realizar esta enseñanza veía varias cosas que se me hicieron muy interesantes. Dios ya tenía propósitos específicos, Dios ya tiene propósitos específicos para cada una de nosotras. Dios ya tiene trazado el camino por el cual quiere llevarnos. Y Él conoce el final desde el principio. ¿Cuántos saben esto? Nosotros tenemos la vista demasiado corta, pero Él ya sabe a dónde te quiere llevar. Él ya tiene trazado el camino, el propósito, ¿verdad? Él sabe lo que es necesario para llevarnos a ese hermoso propósito que aún nosotros no alcanzamos a ver. Pero en todo ese camino o proceso tenemos que pasar para llegar a donde Dios quiere llevarnos, van a haber situaciones y decisiones que nosotras tendremos que tomar. Y las decisiones que nosotras tomemos nos van a acercar o nos van a alejar del propósito que Dios quiere cumplir para cada una de nosotras. La cuestión está en que para poder andar en el propósito de Dios se necesita algo muy importante y es valentía. Por eso esta enseñanza yo la llamé Esther, una mujer valiente para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué es ser valiente? Yo quisiera darles los significados. En un diccionario secular dice que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Y en el diccionario bíblico dice que del hebreo amatz es estar alerta, físicamente en pie o mentalmente en valor, afirmar, alentar, animar, confirmar, consolidar, crecer, esforzar, fortalecer y prevalecer. Se me hizo muy interesante lo que nos menciona el significado bíblico de esta palabra. Estar alertas, afirmadas, animadas, confirmadas, consolidadas. Crecer es uno de los significados del hebreo. Esforzarse. ¿Pero en qué? ¿En qué nos vamos a esforzar? En su palabra, en el propósito que Dios ya tiene para cada una de nosotras. En eso tenemos que afianzarnos, de tal manera que podamos permanecer en medio del proceso. En medio del proceso que es necesario para nuestras vidas. Muchas veces no lo vamos a entender, pero para llegar a donde Dios te quiere llevar no hay atajos. Dios quiere que pases por ahí, porque cuando llegues a ese propósito, Él antes en todo ese proceso ya pulió tu vida. Y es necesario que nosotros pasemos por ese proceso, que sin duda alguna, yo sé que algunas ya lo están pasando, cada una sabe su proceso, su situación, pero es algo muy, muy personal y lo que tenemos en común es que todas tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder permanecer en ese proceso que, como les menciono, sin duda es necesario. Y yo sé que muchas pueden estar desanimadas el día de hoy. Yo sé que la vida muchas veces puede ser dura, muchas veces puede ser difícil, muchas veces no podemos entender lo que está pasando y puede traernos desánimo porque incluso las mujeres somos por naturaleza más emocionales. ¿O cuántas de aquí no se consideran que batallan con sus emociones? Yo creo que todas batallamos con nuestras emociones, ¿verdad? Y es una lucha diaria. Y puede entrar el desánimo, podemos pensar y sentir que ya no podemos más, que de verdad esta carga ya no la puedo soportar. Es demasiado, ya no tengo fuerzas, ¿verdad? Pero Dios hoy nos quiere decir que no es en nuestras fuerzas, sino en su poder. Y yo creo que muchas veces podemos decir esta frase, ¿no? No, es que no es en mis fuerzas, sino en su poder. Pero se tiene que hacer una realidad en nuestras vidas. Porque cuando nosotras estamos en el proceso, luchando en nuestras fuerzas, va a ser difícil que podamos llegar al propósito de Dios. Va a ser muy difícil porque en nuestras fuerzas no podemos. La reina Esther tenía un propósito específico. En su decisión estaba el acobardarse y no hablar o el hablar con el rey. Era una decisión arriesgada, de la cual, si lo vemos,
por un momento dudó en tomar. Cuando Mardoqueo le dice, Esther, por favor intercede, ¿qué le manda a decir Esther? No le dijo, sí, yo voy a interceder. No, ¿verdad? Le dijo, Mardoqueo, tú sabes que no nos podemos presentar así nada más con el rey, y el que se presenta de esa manera sin ser llamado, la ley dice que muera. O sea, yo no puedo. Ella, yo creo que cuando Mardoqueo le dijo eso, a ella le temblaron las piernitas. Dijo, ¿cómo me voy a presentar delante del rey? ¿No sabes que puedo morir al hacerlo? Yo me imagino que sintió una revoltura en su estómago, porque no es fácil pensar que podemos morir. Digo, este fue el caso de Esther. Pero ella tomó la decisión de ser valiente, tomó la decisión de hacerlo, ¿verdad? Pero ella sabía que no podía sola. ¿Qué vemos que hizo Esther? ¿Qué hizo Esther al tomar la decisión? Pidió ayuno, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Estuvieron en ayuno y oración. Tanto ella como Mardoqueo, las doncellas, estuvieron en oración, porque ella sabía que ella no podía sola. Necesitaba de Dios, necesitaba intervención divina, totalmente. Entonces, por eso ella se preparó en oración, lo puso en manos de Dios su situación, confiando en que se haría la voluntad de Dios. Y ella valientemente dijo, y si perezco, que perezca. ¿Qué quiere decir? Y si muero, pues que muera, ¿verdad? Eso se necesita valentía. Saber que puedes perder la vida al tomar una decisión no es fácil. Y segura estoy que para ninguna de nosotros tampoco lo sería. Para ningún ser humano, ¿verdad? Sin embargo, ella se determinó en esa valentía para salvar a su pueblo de la destrucción. Y ustedes saben que desde el principio ya tenía trazado Dios el propósito para la vida de Esther. Y Esther le dio la respuesta. Vimos que desde el principio, ¿quién le dio la gracia? Hasta con el siervo, con el eunuco en la casa de las mujeres. Desde ahí Dios ya estaba guiando a Esther a un propósito. ¿Quién le abrió las puertas de esa manera? Dios. Dios lo hizo, porque desde ahí él ya la estaba guiando a ese propósito que él había determinado para ella. Y ella le dio la respuesta, ¿verdad? Y ahora está ese ejemplo precioso de Esther en la palabra, como una mujer esforzada y valiente. Pero hay algo que se me hace precioso y quiero que lo sigamos viendo. Quiero que leamos Esther 5, del 1 al 3, por favor. Dice, aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real. Esto fue que después de haber sido valiente, afirmándose en la decisión que iba a tomar, después estuvo en oración, ¿verdad? Y en ayuno, y al día siguiente, confiada en que ya había dejado esa situación en las manos de su Dios, va y se presenta al rey. Dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Al principio comentaba, ¿verdad?, cómo podríamos llamar a esta enseñanza. Esther, una mujer llena de gracia, porque por repetidas ocasiones vemos que se menciona esto. Y ella halló gracia delante del rey, y ella hallaba gracia delante de las personas. Por repetidas veces lo estamos viendo. Y esto es muy especial y muy hermoso para todas nosotras, porque Dios siempre nos dará de su gracia para poder cumplir sus propósitos. Desde el principio, como lo mencionaba, que llegó, ahí estaba, ¿verdad?, la gracia dirigida en la vida de Esther, para llevarla hasta ese punto en donde ella ya se encontraba, ¿verdad? Ese punto donde había hallado tanta gracia del rey que le extendió su cetro, ¿verdad? Entonces, vemos que fue por la gracia de Dios que cuando se presentó delante de él no padeció, sino que el rey dijo que pidiera lo que quisiera. Y vemos en esta historia, en resumidas cuentas, que el favor estuvo con Esther y Mardoqueo. Ella lo denuncia
ella denuncia que lo que quería hacer Amán en contra del pueblo de Esther. Y el rey, ¿qué pasa? Esto se los estoy resumiendo porque son 10 capítulos, entonces lo tengo que resumir, pero al final de cuentas el rey, Esther le comenta al rey lo que Amán quería hacer con el pueblo, y el rey se enoja tanto contra Amán que lo manda a que lo maten en una horca que él había preparado para Mardoqueo, y esa horca fue para él. Y se mandan cartas, ¿verdad?, a todas las provincias, se mandan cartas diciendo, no se podía quitar el decreto que ya había dado el rey. ¿Por qué? Porque había sido firmado con su anillo y no era revocable. Pero lo que sí pudieron hacer es que les avisaron a todos los judíos que podían ellos defenderse, ¿verdad? Y los judíos destruyeron a muchísimas personas que querían matarlos. Entonces hubo fiesta con los judíos. Hubo fiesta, ¿por qué? Porque Dios los libró, porque sabemos que fue Dios. Dios los libró a su pueblo, los libró por medio de la mano de Esther, ¿verdad? La usó su vida. Mis hermanas, Dios ya sabe lo duro que es el proceso a veces para cumplir sus propósitos. Dios ya sabía que era difícil para Esther esta situación, que sabía lo que implicaba. Pero Dios también conoce, así como conocía la vida de Esther, Dios conoce cada una de sus vidas. Lo que te está tocando vivir, Dios ya lo sabe. Y lo está permitiendo así porque así es necesario. A veces hay cosas por las que no hubiéramos elegido pasar. ¿Cuántas están de acuerdo? Que hubiéramos dicho, no me hubiera gustado pasar esta prueba, es muy difícil, no me hubiera gustado vivir este proceso, me hubiera gustado que las cosas hubieran sido tan diferentes. Pero recordemos que es en ese proceso donde Dios nos va a transformar y es necesario. Pero Él es fiel y nunca nos manda sin su gracia, mis hermanas. Quiero que me acompañen a Josué 1:9, por favor. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esta palabra se la dijo Dios a Josué. ¿Cuántos conocen a Josué? ¿Tuvo Dios grandes propósitos para Josué? ¿Fue un hombre usado por Dios? Claro que sí, ¿verdad? Dios lo puso al frente de su pueblo. Y Josué sabía que necesitaba la gracia de Dios, así como la reina Esther y tú y yo, ¿verdad? Ahora, para cumplir con lo que el Señor nos pide. El Señor, mis hermanas, ya sabe que solas no podemos. Él ya lo sabe, no te va a dejar sin su gracia. Pero necesitamos decidir nosotras tomar de su gracia, ir, humillarnos delante de Él y solicitar de su favor. Porque muchas veces si en nosotras hay soberbia o en nosotras hay el que nosotras queremos hacerlo en nuestras fuerzas, no vamos a poder. ¿Y saben qué vamos a terminar haciendo? Alejándonos, lastimadas, abatidas, amargadas. ¿Por qué? Porque no supimos ir a tomar la gracia que el Señor nos da. Porque no supimos ir a sus pies y humillarnos en humildad y decir, Señor, yo no puedo. Pero tú sabes el por qué me estás permitiendo esta situación. Y yo sé que esta palabra el día de hoy es para ti y para mí. Dios nos dice, solamente esfuérzate, afírmate, sé valiente, anímate. Por lo demás no te preocupes, yo voy a estar contigo. Pero a veces hay situaciones que nos atemorizan tanto que Dios ya, como la reina Esther, imagínense si ella hubiera dicho, no, es que no puedo, de verdad no puedo, es que me da mucho miedo, es que y Dios, te voy a librar, solo confía, solo es que tú des el paso, yo ya lo tengo solucionado, ya tienes mi gracia, solo sé valiente. Nos dice, solo esfuérzate, es lo único que tú necesitas hacer, animarte, yo voy a estar sosteniéndote, yo te voy a ayudar, no te preocupes, solo dame la respuesta. Obedece, porque muchas veces nos cuesta mucho esta palabra, obediencia. Nos cuesta, es que camínale, es que se ve muy oscuro, tengo miedo, camínale, yo aquí estoy. No, es que no quiero, no quiero. Y te quedas en el no quiero cuando Dios tiene un propósito hermoso, ¿no? Y ya al pasar ese túnel de oscuridad ves toda una primavera hermosa.
Pero a veces nuestra corta vista no nos deja ver el propósito que Dios tiene. No estamos solas, Él va con nosotras. Él nos está respaldando cuando obedecemos sus mandamientos, cuando somos obedientes. Porque Dios, sin duda, mis hermanas, Dios quiere usarnos en cosas específicas. A cada una de nosotras. Dios tiene un propósito para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Tiene propósitos específicos en los cuales nos quiere usar. Pero si no confiamos en su gracia y tomamos malas decisiones que nos alejen de sus propósitos, no podremos experimentar su gracia como Dios quiere que la experimentemos. ¿Y qué va a pasar? Aquel propósito que Dios tenía tan hermoso para ti va a ser con otra persona, porque el propósito de Dios no se va a detener. ¿Cuántas saben esto? Si tú te niegas a hacer lo que Dios ya te ha mandado y te niegas, no quieres, voy a usar a alguien más, porque Dios sin nosotros o con nosotras sigue siendo Dios. Pero qué hermoso que Dios en su misericordia nos tiene paciencia, ¿verdad? Y yo sé que hay situaciones tan difíciles que a veces te llevan hasta las lágrimas, te llevan de verdad, no puedo, y van personas, te animan y tú te dicen la palabra de Dios, te predican de su palabra, te dicen mira, esfuérzate, mira lo que Dios dice, mira, y tú quieres seguir aferrada en tus fuerzas y quieres seguir apachurrada y quieres seguir deprimida y quieres seguir con estos sentimientos que no son buenos delante de Dios, porque sabían que la depresión en una mujer de Dios no debería de ser. Una mujer de Dios no debe de tener depresión porque tenemos la palabra de Dios. Y no digo que no nos podamos sentir tristes, claro que nos podemos sentir tristes y Dios nos abraza y Dios nos consuela, pero llegar a una depresión y a una condición donde no te quieres parar es porque no has entendido que Dios tiene un propósito hermoso para ti y no has entendido que no es en tus fuerzas. A veces nos aferramos a querer sostener cosas que no las vamos a poder sostener. Por eso es que Dios nos da de su gracia. Como a la reina Esther. La reina Esther, si Dios no le hubiera dado gracia con todas esas personas, no hubiera podido. ¿Cuántas saben? Es más, ni siquiera hubiera sido elegida si la gracia de Dios no hubiera estado con ella. Era Dios quien la estaba dirigiendo. Esther no hubiera podido hacer nada. Igual que nosotras, no podemos hacer nada sin la gloria de Dios. Necesitamos entenderlo, tomar esas decisiones que nos acerquen a ese propósito, no quedarnos tiradas. Dios quiere que nosotros veamos su poder en nuestras vidas, que lo experimentemos, que lo palpemos. Necesitamos valentía en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando Dios te pone en un trabajo a una vecina o a cualquier persona cerca, verdad? Y tiene un propósito porque quiere usarte a ti. Como con Moisés. ¿Moisés qué era? Tartamudo, ¿verdad? No podía hablar bien y decía, Señor, es que yo te quiero usar a ti. No, es que Señor, yo no puedo, yo te quiero usar a ti. A ti. No usó a Aarón también, pero no le dijo, Aarón, tú vas a ir al... No, dijo Moisés, tú. Pero es que yo no tengo la capacidad. No has entendido que no es tu capacidad, es mi gracia en tu vida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide, háblale a tal persona? No, Señor, es que yo soy bien tímido. No, es que Señor, no, hombre, ni me va a hacer caso. Ay, no, qué vergüenza. Ay, esto, ay, el otro, ¿verdad? Y Dios quiere usarte y dice, ¿por qué no mi compañera que también es cristiana y ella habla re bien? Porque yo te quiero usar a ti, ¿verdad? Te quiero usar a ti para que lleves a esa persona a los pies de Dios y tú necesitas tomar una decisión valiente, de ser obediente. Cuando Dios te dijo, háblale, háblale. Y no debemos de permitir que en nuestros pensamientos nos atemoricen de no, es que te va a rechazar. No, y después cuando eres obediente, como la reina Esther, te das cuenta que casi nada más le dijiste Jesús te ama y ya, se soltó, ¿verdad? Jesús te ama y ay, sí quiero entregar mi vida a Cristo. Y tú, no inventes, yo pensé que ni me iba a hacer caso, que se iba a burlar de mí, que no sé cuánta cosa. Cuando Dios ya te había dado la gracia, porque no eres tú, es el Señor en ti. ¿Verdad? Nada más es que nosotros tomemos la decisión y no nos perdamos el ser usadas y experimentar su gracia por no ser valientes, por no ser esforzadas. Puede ser que también Dios nos diga en una situación, resiste. Yo tengo propósitos, aguanta, confía, espera. Y tú decides, es que ya no puedo más. Por favor, quítame esta situación, es que ya no puedo, de verdad. Tú sabes que esto me está aplastando, tú sabes que es demasiado para mí, tú sabes. Y Dios te dice,
Bástate mi gracia, como le dijo a Pablo, ¿no? En 1 Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabían que es ahí donde nosotros podemos experimentar la gracia de Dios? Cuando vivimos situaciones que realmente nos llevan al sufrimiento, que nos llevan a un no puedo más. Incluso las mamás que yo conozco, sé que muchas veces lo han experimentado cuando ya no pueden más, ¿verdad? Las mujeres que trabajan, las mujeres que pasan situaciones difíciles en su casa, situaciones de salud, situaciones que tienen un enfermo en casa, situaciones que dicen es que en verdad es demasiado, me siento tan cargada, me siento tan cansada. Es ahí donde la gracia de Dios es manifestada a tu vida. Porque si estás bien y todo, pues vas a decir, no, pues es que dormí bien, es por eso, ¿verdad? Es que pues me tomo vitaminas, es por eso que estoy bien, estoy fuerte. Pero cuando realmente tú sabes que eso es algo sobrenatural, que dices yo no sé cómo pude, es porque es la gracia de Dios en ti, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de reconocer nuestras debilidades para que repose el poder de Cristo en nosotras. Es necesario pasar por estas situaciones, es necesario porque es ahí donde Dios nos está preparando, donde Dios nos está formando, donde Dios nos quiere usar. Es ahí cuando dices, de verdad ya no puedo, donde buscaremos y experimentaremos la gracia de Dios y comprenderemos el sustento que viene de parte de Dios en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del problema, en medio del cansancio, en medio de cualquier dificultad que podamos tener, ¿verdad? Tenemos acceso a esa gracia cada día Dios está ahí. Cada día nosotras podemos correr a sus pies, como lo hizo Esther, ¿verdad? En medio de esa situación, ¿ella qué hizo? Corrió a los pies de Dios. Dijo, yo voy a hacer mi parte, me voy a esforzar, voy a ser valiente, pero reconozco que esto me arrebasa y yo necesito de tu gracia. Ella reconocía, no porque ya había dicho, no, pues el rey ya vi que tiene favoritismo por mí, porque ya lo había visto que era agradable delante de los ojos del rey. Sin embargo, ella no se confió en sus propios recursos. Ella no se confió en soy hermosa, no se va a resistir a mí. No, ¿verdad? Ella fue a los pies de Dios a pedir su gracia, a pedir su favor, a pedir su voluntad. Y así nosotras, cada una de nosotras, necesitamos pedir a Dios que seamos llenas de su gracia para poder nosotras enfrentar con valentía el proceso que nos toque vivir para llegar a ese propósito hermoso que tiene para nosotros. ¿Sabían que hay personas que se enferman y pasan días en el hospital? Situaciones en las que uno a veces no comprende y llega la enfermedad, te vas al hospital y es ahí donde Dios lo usa para que se le prediquen la palabra a otras personas. Incluso hay personas que llegan a la cárcel injustamente y es ahí donde Dios los usa. ¿Y creen que les hubiera gustado tener que estar en esa situación? No, pero Dios así quiso que ellos vivieran ese propósito. Dios tenía ese propósito para él o para ella. ¿Difícil? Muy difícil. Muy difícil, tanto la enfermedad como estar encerrado, ¿no? Alejado de tu familia. Pero Dios quiso usarlos a esas personas. Y podríamos decir, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué tendría que ser de esa manera? Porque los propósitos de Dios son perfectos. Él sabe por qué de esa manera. ¿Por qué a quién de esa manera? ¿Por qué les toca pasar esos tiempos difíciles a unos y a otros no tanto? Solo Dios lo sabe. Pero se necesita valentía para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Lo creen así? ¿Que se necesita ser valiente? Muchas veces cuando no son consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Porque pues no vamos a decir, mira, fue a la cárcel y pues andaba haciendo cosas que no estaban bien. Estoy hablando de cosas que Dios tiene un propósito que no entendemos el por qué, porque nosotros no hicimos nada para propiciarlo, no fue un pecado, vaya. ¿Sí me explico? No fue un pecado, sino que es una situación que te está tocando vivir en la cual tú no entiendes el por qué, pero nuestra mirada debe de estar en Cristo, que Él tiene un propósito y decir, Señor, no sé por qué me estás permitiendo pasar a mí por este proceso tan difícil, pero si es tu voluntad, ayúdame. Yo solo te pido que me des de tu gracia, yo me voy a esforzar, yo voy a ser valiente, pero ayúdame porque yo no puedo.
sea, yo sin ti me muero. ¿Cuántas están de acuerdo en esto? Entonces, muchas veces, como les decía, no vamos a poder entender en el momento el propósito de Dios por nuestra vista, ¿verdad? Como las ovejitas, que Dios nos compara como ovejitas, que tenemos la vista muy corta. Muchas veces no vamos a poder ver en el momento el propósito, pero si tú permaneces, si tú te afianzas, si tú eres valiente, si tú eres esforzada, al final vas a poder disfrutar de ese propósito de Dios para tu vida. Como la reina Esther. ¿Ustedes creen que no se alegró de ver que al ella ser valiente y obediente a Dios, porque la eligió a ella para ese propósito? No había de, ay, te paso la estafeta, tú ve con el rey. No, era ella. Y ella tomó la batuta, tomó la valentía de ir, presentarse con la gracia de Dios en su vida. Y al ver el final tan hermoso, ¿verdad?, que tuvo, que su pueblo, a causa de su obediencia, obviamente Dios dándoles la victoria, ¿cómo se sintió? Feliz. Yo creo que rebosaba de felicidad al ver que gracias a Dios había su pueblo sido rescatado de ese mal. Y muchas veces, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero al no comprender alguna situación que nos toca vivir, podemos llegar a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? He conocido personas de verdad que les pasa una tras otra, que tú dices, en verdad, ¿cómo puede? Es la gracia de Dios en esa persona. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito que humanamente a veces no alcanzamos nosotros a ver. Pero no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, y no quiero que me conteste, cada una lo sabe, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a algunos les da cáncer y a ti no? ¿Por qué a algunos les amputan alguna parte de su cuerpo y a nosotras no? Digo, gracias a Dios no nos ha tocado vivir. ¿Por qué algunos no tienen dónde dormir y nosotras sí? Entonces, ¿por qué nosotras no pasaríamos por aquella situación en la que nos está tocando vivir? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no la pasaríamos? Porque sin duda, mis hermanas, cada una tenemos un propósito específico, diferente, en el cual Dios quiere moldearnos. Y Dios nos quiere, tenemos un propósito en común todas. ¿Cuál es? Ir al carácter de Cristo, ser transformadas. Pero las vías por las que vamos a ser transformadas son distintas. Las maneras en las que Dios nos va a pulir a cada una son distintas. A mí me está tratando de una manera, a la hermanita Sonia de otra, a Evelyn de otra, y hacia cada una de nosotras distinta manera. Pero el propósito, ¿cuál es? El fin es parecernos a Cristo. Y para llegar a ese punto, a ese propósito hermoso, vamos a pasar dificultad, vamos a pasar dolor, vamos a pasar sufrimiento, adversidad, pero el final va a ser hermoso, el poder ser transformadas, siempre y cuando nosotras nos dejemos moldear por el Señor, que nos tomen sus manos como barro, y al momento de movernos va a doler, ¿verdad? Va a doler, pero al final vamos a poder ser esas vasijas de honra para el Señor, ¿verdad? Vamos a poder ser para su gloria. Entonces, Dios trata nuestras vidas, como ya lo habíamos visto, de diferentes maneras, porque tiene propósitos específicos. Pero nada se sale del control de Dios, nada, ni la situación más difícil que tú puedas tener, aun cuando sientas que el dolor que sea demasiado el dolor, ¿verdad? Dios está en control, Dios está sosteniéndote. Así que si le podemos hacer alguna pregunta al Señor sería, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De qué manera quieres usarme? ¿A qué propósito quieres llevarme? ¿A qué propósito? Aquí estoy dispuesta, quiero ser valiente, quiero entregarte mi corazón. No lo entiendo ahora, pero enséñame, muéstrame. No permitas que me desanime. Ayúdame a estar en tu palabra. Ayúdame porque muchas veces la situación es tan dolorosa que ya ni nos acordamos de leer la palabra de Dios. No queremos ni orar porque estamos tan cegadas por el dolor, estamos tan cegadas por muchas veces amargura que ya dejamos entrar a nuestro corazón, que no nos acordamos que si nos despegamos de la fuente,
no nos vamos a poder levantar, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Necesitamos estar conectadas a la fuente, a la palabra de Dios, donde vamos a encontrar la gracia que va a hacernos soportar nuestra adversidad, no en nuestras fuerzas. Necesitamos entregar ese proceso, cambiar nuestra actitud, voltear a verlo a Él y centrarnos en Él. Tenemos que comprender y creer en nuestro corazón que en verdad tenemos un Dios de propósitos, porque muchas veces, mis hermanas, aún siendo cristianas, es triste, pero aún siendo cristianas vivimos como si no tuviéramos propósito. Porque los del mundo, ¿qué dicen? Las del mundo, ay no, pues tú vive la vida loca, ¿verdad? Al cabo pues vida es una y esto es hasta aquí y ya se acaba y pues ya después eres materia o sabe qué, vibras o no sé qué tanto rollo dicen, ¿verdad? Entonces ellas no tienen un propósito, ellas viven por vivir la vida loca. Pero nosotras que tenemos ya la palabra de Dios, sí vivimos con un propósito y entendemos que tenemos propósito en todo. En cosas tan sencillas que a lo mejor una persona que no cree en Dios se le hace absurdo, pero Dios, ¿sabían cuántas veces ha librado a personas? Incluso creo que a mi mamá le pasó una vez, creo que sí, que iba en el carro de Mazatlán para acá, para Guadalajara, y creo que se te ponchó una llanta, no sé qué pasó, que llegó a la llantera y que le dijeron que, ay señora, dice, esto es para que usted ya se hubiera volteado o algo así, o sea que el carro, dice, yo no sé cómo llegó, ¿sí, verdad? Dijo que como traía la llanta ya se hubiera matado. Dios tenía un propósito, ¿verdad? Ahí, Dios todavía no quería que mi mamá se fuera con él. Él tenía un propósito con ella. Y algunos podrían decir, ay, pues aguantó la llanta porque no estaba tan mal. Ay, es que, y empieza esa falta de fe, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿qué creemos? Que Dios tenía un propósito con ella, no era el tiempo. No era el tiempo. Hay personas que se caen en la regadera. De hecho, la tía de un hermano se cayó en la regadera, de verdad. Y la había visto en la madrugada, se cayó en la regadera, pierde la vida. Pierde la vida. En un 2x3 no estaba enferma, no nada. Y a veces nosotras, como que ese tipo de cosas, nosotras que somos cristianas lo debemos de ver todo con un propósito. Con propósito, todo es con propósito. Obviamente, ¿verdad? Si dejas prendida la lumbre con los frijoles y se te quema la casa, ¿no? Hay un propósito del Señor. No, pues hay que ser también abusadas con los frijolitos. No, pero nosotros tenemos que vivir con ese entendimiento, mis hermanas, porque muchas veces desmeritamos las cosas o creemos que no hay propósito alguno. Pero en todo Dios tiene propósito. Que conocieras a tal persona, Dios tenía propósito. No lo pasemos así desapercibido, estemos confiadas en que tenemos ese Dios de propósitos, que está realmente está viendo nuestra vida, alerta o está enfocado en nosotros. Sí, Dios nos ve, Dios le importa nuestras vidas, le importa nuestro dolor. Lo vimos con Lázaro, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Cuando dice que Jesús lloró, que Dios se conmovió. Obviamente se conmovía de ver lo que causaba el dolor, el pecado, lo que causaba el pecado, que era la muerte. Pero Dios se conmovía del dolor que sentían también las demás personas, del dolor. Dios se conmueve de tu dolor. Dios está contigo. No pienses que es indiferente. O hasta cuándo me va a escuchar, es que porque lo permitió, es que porque esto, si Dios ya sabía cuánto lo amaba. Tranquila. Tenemos que vivir con propósito. Tenemos que tener entendimiento de quién es Él, quiénes somos nosotros y el camino que Él quiere que nosotros, al camino al que nos quiere llevar para cumplir ese propósito. Romanos 8:28, ¿quién se lo sabe? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. ¿Y cuáles todas? Todas. Hasta lo más difícil que podamos enfrentar. Si Dios las permite las cosas así es porque hay un propósito. Y tenemos este consuelo en su palabra. Pero muchas veces como que cuando no somos consoladas con
con la palabra de Dios es porque no la estamos creyendo. Porque Dios ya lo dejó. Yo estaré con ustedes. ¿Qué dice Mateo 28:20? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos, en medio del dolor, en medio de la felicidad, en medio del proceso, en medio del derrumbe, en medio de todo. Yo estaré ahí, confía. Todo lo que Dios permite obra para bien. Es sin duda un versículo hermoso, pero ¿realmente lo creemos? ¿Realmente estamos confiando en que es así? Cuando viene esa decisión difícil de tomar con valentía es cuando nosotros demostramos si lo creemos. Necesitamos ser mujeres humildes, que aceptemos que necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas, a cada instante, en cada momento. Cuando nosotras, por ejemplo, dejamos de orar, estamos siendo soberbias. ¿Saben por qué? Porque creemos que podemos solas. Cuando dejas de orar, tú estás diciendo, hoy no te necesito, hoy puedo sola. Pero luego viene la montaña y ahora sí de rodillas, ¿verdad? Ahí vamos, ay Señor, por favor. Porque realmente no podemos solas y es ahí donde nos damos cuenta, cuando ya estamos en el derrumbe. Pero sí necesitamos ser constantes en la oración, constantes en su palabra, valientes para darle la respuesta en medio del dolor. Porque el que no entendamos qué Dios está haciendo no quiere decir que no esté en control, sino que el no entenderlo es una oportunidad para confiar más en Él. Porque la confianza se demuestra cuando no vemos, ¿verdad? Eso es la confianza. O sea, yo te tengo confianza de que vas a llegar temprano aunque no te esté viendo aquí. Pero como tú ya me dijiste y así quedaste, yo te tengo esa confianza, ¿no? Le tenemos confianza en Dios aunque no veamos qué está pasando. Y en cada cosa que Él nos llame, nosotros tenemos que tener esa confianza de que Él no nos va a dejar, Él está ahí. Santiago 1 del 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte alguna cosa. Recordemos que parte de nosotras ser probadas o parte del de nosotras pasar por ciertas situaciones es porque Dios quiere llevarnos a esa paciencia, ¿verdad? A su obra completa, para que seamos perfectos, dice, cabales, sin que les falte alguna cosa. Sabemos que no vamos a ser perfectos en este mundo, ¿verdad? Sabemos que no, pero Dios nos quiere moldear aquí. Dios quiere que nosotros vayamos a ese propósito que Él tiene para nosotros. Tenemos esa hermosa confianza que Él nunca nos va a dejar, que en Él nos podemos refugiar, que no vamos solas. Incluso Dios a muchas de nosotras, a todas nos dio 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos dones tengan, hermanas. Yo nomás tengo uno. Pero Dios nos dio dones con propósitos específicos y muchas veces Dios te los da. ¿Por qué? Porque quiere usarte, ¿no? Dios tiene un propósito, no te lo dio para que te lucieras con todas las demás. Y yo tengo 10, no. Dios si te dio 10, si te dio 1, si te dio 2, es para que tú cumplas un propósito que Él tiene en tu vida. Pero para eso necesitas ¿qué? Valentía. Necesitas ser valiente para pasar por lo que Dios quiere que pases, para consolar a quien Dios quiere que consueles, para ser de bendición a quien Dios quiere que seas de bendición. Y si hay que pagar un precio, tenemos que ser valientes para hacerlo. La reina Esther no eligió pasar ese momento, ¿verdad? Que sin duda la puso nerviosa, la puso tensa, que la llevó a tomar una decisión que puso en peligro su vida, pero Dios la eligió a ella, porque así Dios lo decide. Pero Él derrama esa gracia para poder hacer lo que Él nos está pidiendo. Esther pudo tomar la decisión de acobardarse, como ya lo habíamos dicho, sin embargo fue una mujer esforzada. Ella decidió depender de Él, obedecer, ser valiente. Y así nosotras, para ese propósito que Dios nos tiene preparada, que nos está preparando, necesitamos darle esa respuesta a Dios con valentía, sincera, creyéndole en sus propósitos, yendo a donde tengamos que ir y obedeciendo en el momento en que Él nos pida ser obedientes. Si dice no te calles, no te calles. ¿Cuántas se han quedado calladas por temor? No me levanten la mano, nomás estoy todas.
¿Cuántas nos hemos quedado calladas por temor? Por no ser valientes cuando Dios te dijo, habla, exhorta, edifica, y prefieres quedarte callada. Y nos perdemos de ser usadas por Dios, nos perdemos del propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios quiere afirmarnos, Dios quiere establecernos, Dios quiere hacer cosas hermosas en nuestras vidas como mujeres, pero necesitamos nosotras ir con valentía a cumplir esos propósitos. No nos podemos acobardar ante las situaciones de la vida. Incluso hay mujeres cristianas que les da vergüenza decir que son cristianas. Imagínense, son de la secreta. De la secreta. No podemos, si queremos, muchas veces queremos ser usadas por Dios, pero no queremos pagar el precio. Muchas veces queremos, yo quiero ir, yo quiero predicar, yo quiero ser usada por Dios, pero ni siquiera en las pequeñas decisiones de tu casa eres valiente. Tienes un hijo que tiene una novia del mundo y lo permites en su casa, lo permites en tu casa o permites que tomen en tu casa. ¿Por qué? Porque te da vergüenza y ni siquiera eres valiente para rechazar ese tipo de cosas. Ahora, para propósitos mayores, imagínense, ¿no? Necesitamos ser valientes, y no digo que seamos groseras, sino valientes para decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo sé que Dios tiene un propósito con mi familia, y yo sé que incluso cuando sus hijos no son cristianos, como lo acabo de mencionar, ser valiente para enfrentar esa situación que es difícil con los hijos, pero ser valiente creyendo que Dios tiene un propósito, que en su tiempo Él va a ser su hijo o su hija. Pero necesitamos ser valientes hasta en esas decisiones. Decir: no voy a permitir que nada eche a perder el propósito que Dios tiene en mi vida. No voy a permitir estas situaciones que van a mermar o que van a traer temor o que van a traer descuido al propósito que Dios me quiere llevar. Y cuando esté pasando por la situación difícil, cuando esté pasando por ese túnel que se ve muy oscuro, me voy a afianzar de Dios, voy a creer en las promesas de Dios y voy a salir victoriosa en el propósito de Dios. No lo estoy decretando, ya soy de que no. No, me refiero a que cuando nosotros nos disponemos, entonces vamos a ver la mano de Dios y esa hermosa primavera después del túnel, de decir: Señor, gracias porque a esto me querías traer y mi corta vista no me alcanzaba a ver que tú tenías un propósito mayor para mí. Gracias porque Dios en su misericordia nos tiene paciencia. Y nos ve ahí que le estamos flojeando y Dios nos habla y Dios nos habla y Dios nos habla. Y Dios quiere, de verdad, a veces Dios dura años hablándonos en su paciencia. Y nosotras: no, pues es que un día me siento bien, otro día quiero leer la Biblia, otro día no, hombre, ya estoy bien cansada, otro día estoy bien desanimada, otro día ya estoy bien feliz. Y empezamos con estos cambios, ¿verdad? Cambios que no ayudan al propósito de Dios. Porque también para nosotras poder ser esas mujeres tenaces, esas mujeres firmes, necesitamos control de nuestras emociones. De verdad, nuestras emociones nos juegan mucho. Yo creo que todas somos mujeres, yo estoy segura, la que me diga que no. En algún momento la emoción juega con nuestro corazón, juega con nuestra vida. ¿Por qué? Porque las emociones nos hacen ver todo como en un grado mayor, nos hacen ver las cosas de una forma que no son, nos hace ensimismarnos en nosotras mismas y perder totalmente el enfoque del propósito al cual Dios nos quiere llamar, y nos acobardamos y empezamos a tenernos lástima y empezamos a decir: ay, pobre de mí, cuando en vez de decir: ¿sabes qué, Señor? No, tú sabes que me duele, tú sabes que estoy pasando por necesidad, por situaciones, pero ayúdame a mirarte a ti, ayúdame a ver allá. Yo sé que tú vas a estar conmigo y no sé qué estás haciendo, no sé por qué lo estás permitiendo así, pero ayúdame a ver el propósito. A nosotros, por ejemplo, en el 2019 nos asaltaron, a mi mamá y a mí, y pues se me venía a la mente cuando nos asaltaron: todo obra para bien. Yo decía: todo obra para bien. Dije: gracias, Señor, porque nos guardaste. Pero
yo vi algo muy hermoso que a causa de eso, mi mamá le predicó a la mamá del ratero. Entonces, si tuvo que pasar así solamente para que una persona conociera, gloria a Dios, hay un propósito. Y tenemos que estar prestos, aunque nos cueste el susto, aunque nos cueste la situación, Dios estuvo con nosotras, ¿no? Y gracias a eso la señora recibió de la palabra. No estoy diciendo que aceptó a Cristo, no, se le habló. Y sabemos que la palabra de Dios se siembra y en su momento esperemos que dé fruto, ¿verdad? Pero Dios tiene propósitos más allá de lo que nosotros entendemos, pero necesitamos ser valientes. Y necesitamos ser valientes porque yo me acuerdo que no queríamos ir a denunciarlo, la verdad me daba miedito. Yo no quería verlos ni nada y no, me daba miedo y yo estuve, ay, si voy, no voy, si voy, no voy. Y hasta que me dijeron, ¿verdad? Mira, si tú no vas, una persona dijo, si tú no vas y no lo denuncias, o sea, si te quedas de cobarde y no lo denuncias, está bien, pero te vas a quedar en tu conciencia que si él sale y le hace daño a otra persona, fue porque tú no quisiste hablar. Y yo dije, ay, no, creo que sí tengo que ser valiente. Y me costó mucho porque sí es una situación en la que te da cosita, pero gracias a Dios que nos permitió ir y verlo y resultó en que alguien conoció o se le predicó de Cristo. Y necesitamos nosotros tener esa valentía, aun cuando nos cueste. Hasta la reina Esther le costó. No estoy diciendo que a la primera, sí, yo voy y vamos al matadero, ¿verdad? No estoy diciendo que es fácil. O sea, somos humanas. Y claro, si para predicar dan nervios, muchos nervios. Ahora imagínense para otras cosas, no me quiero imaginar los nervios que te dan, ¿no? Como lo vivió la reina Esther. No estoy diciendo que no puede haber en ti hormigueo, nervios, sensación de, sí la va a haber, pero que esos nervios nos hagan ir a Dios, a la dependencia, decir, yo no puedo, mi cuerpo está temblando, yo no puedo, tienes que tú ayudarme, Señor, porque yo dependo de tu gracia, no de mí, ¿verdad? Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde nos vamos a fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde nos vamos a nosotros fortalecer. ¿Han visto a esos atletas que brincan de salto de longitud? Bueno, en la tele, yo en la tele. Ellos se enfocan en correr y pisar la línea blanca para impulsarse hacia arriba, hacia adelante, lo más lejos posible cada vez más. Pues así es en nuestras vidas. Habrá situaciones que nos van a impedir que vivamos completamente en los propósitos de Dios. El temor, el desánimo, la cobardía, la pereza, pero debemos esforzarnos, correr y dar ese salto en confianza en Dios. Correr y quitarnos de todo temor, de todo desenfoque, de toda situación, cruzar la línea de zona de confort, porque muchas veces ahí estamos, en nuestra zona de confort. Ya nos acostumbramos a vivir tristes, a vivir en esa situación, ya nos acostumbramos a pedir consejería 1000 veces, ya nos acostumbramos a quedarnos en ese huequito que por más que todo mundo ya te lo dijo el pastor, ya te lo dijo tu amiga, ya te lo dijo tu amigo, ya te lo dijo todo mundo y a fuerzas nos queremos quedar ahí. No queremos salir de esa zona de confort, porque salir de la zona de confort significa esforzarte a leer la palabra de Dios, esforzarte a estar en oración, esforzarte a quitar pensamientos de tu mente, esforzarte, en estar en continua comunión con Dios, ¿verdad? Es salir de tu zona de confort, dormir menos si es necesario, ¿verdad? Necesitamos dar ese salto que nos va a llevar a los propósitos de Dios para vivir plenamente en ese amor de Dios, en sabiendo que todo lo que Dios permite es con un propósito eterno. Él quiere usarnos, tenemos una sola vida. Nosotros decidimos de qué manera la vamos a vivir. Me refiero a vida terrenal, claro, porque aquí es la oportunidad, en esta vida es la oportunidad que tenemos para servirle, para ser moldeados, para crecer, para tener su palabra, para estar en oración. Aquí es donde debemos de aprovechar para llenarnos más de Él, para conocer más de su palabra, para vivir esta vida y que valga la pena en medio de toda esta
atrocidad de mundo que estamos viviendo, que nosotros seamos ese remanente donde realmente buscamos a Dios y buscamos sus propósitos, y que no digamos el día que nos muramos, ay, no, viví una vida que no me hubiera gustado vivirla de esa manera. Cuando dice Eclesiastés, alégrate en los días de tu juventud, ¿no? ¿Cómo va? ¿Alguien se lo sabe? Eclesiastés 12, creo que es 12. ¿Cómo? Acuérdate de los días de tu juventud. Acuérdate del Señor, acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento. Antes de que voltees atrás a ver todo el camino recorrido y veas que no hiciste nada en el Señor, que no fuiste a ningún propósito del Señor, que la viviste de una forma deprimida, una forma triste, porque no quisiste ser obediente y esforzada y valiente. Porque se necesita valentía, y no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que ya se cree bien valiente, no, es una lucha diaria, y viene la situación, porque viene la situación, es ahí donde somos probados, si vamos a ser valientes para darle la respuesta a Dios, o si no, o si nos vamos a quedar en esa zona de confort, ¿verdad? Dice Hebreos 12, 1 al 3, quiero que me acompañen todas a leerlo. Hebreos 12, del 1 al 3, por favor. Dice: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Yo la estoy leyendo en otra traducción, perdón, se me olvidó decirles. Dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? Jesús. Dice que al final, ¿verdad?, de la vergüenza que pasó Jesús, Él se sintió contento. ¿Por qué? Porque cumplió la voluntad del Padre y nos dio vida, ¿verdad? Y así nosotras, si nosotras somos diligentes, esforzadas y valientes, vamos a estar contentas al final cuando veamos el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas para bendición, ¿verdad? Yo quiero, mis hermanas, que con este mensaje vayamos en oración a Dios y le pidamos esa valentía, y que nos perdone si no hemos sido suficientemente valientes para enfrentar las situaciones que han venido a nuestras vidas. Démosle la respuesta. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor mi Dios, en esta tarde te damos muchas gracias por la palabra que tú has puesto, que tú has dirigido esta tarde. Gracias porque sé que tú nos estás hablando a cada una de nosotras. Nos estás diciendo que seamos mujeres valientes, que seamos mujeres esforzadas, que entendamos que necesitamos de tu gracia en cada momento de nuestras vidas, que como la reina Esther te podamos dar esa respuesta, que podamos ser diligentes con lo que tú pones en nuestras manos y con las situaciones que vienen y que vendrán sin duda en este mundo, porque tú nos has dicho que sí pasaremos muchas situaciones, pero que tú estás con nosotras, y nosotras queremos creerlo. Sabemos que a pesar de las tribulaciones, las situaciones difíciles, tú estás con nosotros, sosteniéndonos, ayudándonos, diciéndonos: yo estoy contigo todos los días del mundo. Yo quiero cumplir propósitos en ti. Yo te pido por cada una de las mujeres que están aquí, que tú las bendigas, que tú las llenes de tu gracia, que si hay alguna situación que las hace pensar que ya no pueden más, que ellas puedan correr a tus pies, ir a la fuente de agua viva que eres tú, que puedan entender que necesitan de ti, porque no es en sus fuerzas sino en tu poder. Te pido que traigas ese consuelo en esta tarde, que esta palabra se quede sellada en sus corazones, porque es tu palabra que trae vida a nuestro espíritu y a nuestra alma.
Te damos gracias por esta palabra tan hermosa, porque tú nos haces ver que necesitamos ser más esforzadas, que necesitamos ir y confiar ciegamente en ti. Confiar en que tú estás obrando aun cuando no podamos entender. Tú estás obrando aunque la situación sea muy complicada. Pero nosotros queremos ser usadas. Queremos que cumplas ese propósito tan hermoso que tienes para nosotras y no nos queremos quedar sin él. Queremos ir allí a lo profundo, a donde tú quieres llevarnos, en donde tú quieres trabajar en nuestro corazón. Gracias porque nos alientas, nos alimentas con tu preciosa palabra. Queremos ser ese barro en tus manos, que tú nos moldees a tus propósitos, que tú nos lleves a tu perfecta voluntad. Te damos tantas gracias, Señor, en esta tarde y te bendecimos, Señor. Las invito a que se pongan de pie. Vamos a entonar un canto para el Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Con tus manos alzadas, dile: en tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dile: tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Y dile: enséñame, Señor. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Y dile: todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dile: haz de mí
que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Sí, Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que podemos confiar que tú nos tomas en tus manos. Queremos ser moldeadas como ese barro. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que nos enseñes a caminar en tu propósito. Queremos caminar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, que seamos mujeres que meditemos de día y de noche en tu palabra. Que nunca se aparte de nuestra boca tu palabra, esa palabra que trae vida a nuestro corazón, que trae vida en cada situación. Te damos gracias porque podemos confiar que tu palabra nos sostiene y nos sostendrá cada día de nuestras vidas. Guíanos a tus propósitos. Estamos dispuestas, queremos darte la respuesta a ti. Queremos ser valientes, afirmadas, confiando en que no es en nuestras fuerzas, sino en tu poder. Es tu gracia derramada en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en esta tarde por este tiempo que tú nos permites. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso al Señor. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, por permitirnos estar aquí reunidas. Les animamos a que sigan viniendo, a que sigan alimentándose como mujeres también en casa. Y pues les amamos mucho y los esperamos en nuestra próxima reunión el 31 de julio. Que Dios les bendiga.